Él es poderoso, atractivo e intocable. Jamás ha estado con una mujer. Jamás ha dejado que alguien se acerque. Ella es valiente, sensible y acepta casarse con un desconocido para salvar a su madre. En una mansión lujosa de Sevilla, dos extraños comparten un matrimonio sin caricias, sin besos, hasta que el silencio empieza a gritar y cuando sus ojos por fin se encuentran, despierta un deseo contenido. Un viejo trauma es desafiado. Y el hombre que nunca tocó a nadie va a aprender lo que es amar. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje del pequeño apartamento en el barrio de Triana, pintando sombras doradas sobre los muebles desgastados, pero cuidados con esmero. Luna Serrano contemplaba el documento legal que descansaba sobre la mesa de caoba heredada de su abuela, sus dedos temblando ligeramente mientras releía cada línea por quinta vez en la última hora. Propuesta matrimonial por conveniencia mutua, rezaba el encabezado en letras elegantes y frías. Sus ojos verdes se empañaron no por tristeza, sino por la abrumadora realidad de lo que estaba a punto de hacer. A los 28 años, nunca había imaginado que su vida tomaría este rumbo. Había soñado con el amor, con conocer a alguien que la mirara como si fuera la única mujer en el mundo, con sentir mariposas en el estómago y ese cosquilleo que las novelas románticas describían tan vívidamente. Pero los sueños no pagaban las facturas médicas de su madre. «Luna, hija mía, no tienes por qué hacer esto», murmuró Carmen Serrano desde su silla de ruedas, su voz débil pero cargada de culpa maternal. «Encontraremos otra manera». Luna se acercó a su madre y tomó sus manos frágiles entre las suyas, sintiendo la delicadeza de sus huesos bajo la piel translúcida. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Carmen había sido una mujer hermosa y fuerte, pero la enfermedad degenerativa la había ido consumiendo lentamente, robándole primero la movilidad de las piernas y ahora amenazando con llevarse mucho más. «Mamá, ya hemos hablado de esto», susurró Luna, forzando una sonrisa tranquilizadora. «No hay otra manera. La casa será embargada el próximo mes, y tú necesitas esos tratamientos experimentales. Este matrimonio es la única solución». El nombre resonó en su mente como un eco persistente. Esteban Moreira. Había oído hablar de él, por supuesto. ¿Quién en Sevilla no conocía al magnate que había convertido el Grupo Moreira en un imperio empresarial que se extendía por toda Europa? Los periódicos económicos lo retrataban como un genio despiadado de los negocios, un hombre que nunca sonreía en las fotografías y cuyos ojos grises parecían capaces de congelar el alma de cualquiera que osara desafiarlo. Lo que no entendía era por qué un hombre como él necesitaría un matrimonio arreglado. Había conocido a Eduardo Moreira, el padre de Esteban, años atrás, cuando su propio padre aún vivía. Recordaba vagamente a un hombre imponente y severo que visitaba ocasionalmente el bufete familiar, siempre hablando en voz baja sobre negocios que parecían demasiado importantes para sus oídos de niña. Nunca imaginó que la muerte de su padre y las deudas que había dejado la llevarían a estar sentada en esta misma sala, firmando un contrato que cambiaría su vida para siempre. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era él. «Señorita Serrano». La voz al otro lado de la línea era profunda y controlada, sin el menor rastro de emoción. «Confío en que ha tenido tiempo suficiente para revisar los términos». Luna tragó saliva, sintiendo cómo su corazón se aceleraba inexplicablemente. Incluso a través del teléfono, la presencia de Esteban Moreira era abrumadora. «Sí, señor Moreira, todo está en orden». «Perfecto, la ceremonia se realizará el sábado en la Catedral de Sevilla. Mi asistente le enviará todos los detalles. Espero que entienda que esto es una transacción comercial, señorita Serrano. Nada más». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Luna se quedó mirando el teléfono, una extraña mezcla de indignación y curiosidad burbujeando en su pecho. ¿Una transacción comercial? Tal vez para él, pero ella era una mujer de carne y hueso, con sentimientos y sueños que estaba sacrificando por amor a su madre. Esa noche, mientras ayudaba a Carmen a acostarse,
No pudo evitar preguntarse qué tipo de hombre era realmente Esteban Moreira. Los rumores sobre él eran contradictorios y fascinantes. Algunos decían que era un solitario que nunca había tenido una relación seria. Otros susurraban que su frialdad era resultado de algún trauma del pasado. Lo único en lo que todos coincidían era en que era un enigma, un hombre que había construido muros tan altos a su alrededor que nadie había logrado atravesarlos. Mientras se preparaba para dormir, Luna se miró en el espejo de su pequeño tocador. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer joven, de facciones delicadas pero decididas, con unos ojos verdes que brillaban con una determinación que no sabía que poseyera. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y por primera vez en mucho tiempo se permitió verse como algo más que una hija desesperada, tratando de salvar a su familia. Se preguntó si Esteban Moreira la encontraría atractiva, si habría algo en ella que pudiera despertar, aunque fuera una chispa de interés en ese hombre, aparentemente hecho de hielo y acero. El pensamiento la sorprendió por su audacia, y sintió un rubor tibio extenderse por sus mejillas. No debería importarle lo que él pensara de ella. Era solo un contrato, como él había dejado muy claro. Pero mientras se deslizaba entre las sábanas de algodón que había heredado de su abuela, no pudo evitar preguntarse si tal vez, solo tal vez, este matrimonio de conveniencia podría convertirse en algo más. La luna llena se asomaba por su ventana, bañando su rostro con una luz plateada y misteriosa, como si el universo estuviera susurrándole que su destino estaba a punto de cambiar de formas que no podía ni imaginar. El imponente edificio del Grupo Moreira se alzaba hacia el cielo sevillano como una torre de cristal y acero, reflejando el sol del amanecer en sus ventanas inmaculadas. En el piso 42, Esteban Moreira permanecía de pie frente al ventanal de su oficina, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un reino del cual él era el rey indiscutible. A los 39 años, había conseguido todo lo que su padre había soñado para el apellido Moreira y mucho más. Su imperio empresarial se extendía por sectores tan diversos como la construcción, la tecnología y las inversiones inmobiliarias. Los números en su cuenta bancaria eran tan astronómicos que había perdido la cuenta hace años. Tenía poder, respeto y temor de sus competidores. Lo que no tenía era paz. Sus dedos largos y elegantes tamborilearon contra el cristal mientras releía el testamento de su padre por 100ª vez. Eduardo Moreira había sido un hombre meticuloso hasta en su muerte, dejando claras instrucciones que parecían diseñadas para torturar a su hijo desde el más allá. Para mantener el linaje Moreira y asegurar la continuidad del imperio familiar, mi hijo Esteban deberá contraer matrimonio antes de cumplir los 40 años. De no hacerlo, el 50% de sus acciones en el Grupo Moreira pasarán automáticamente a la Fundación Benéfica San Fernando. Esteban cerró los ojos, sintiendo cómo la familiar tensión se apoderaba de sus músculos. Su padre había sido un maestro en el arte de la manipulación, y ni siquiera la muerte había detenido su capacidad para controlar cada aspecto de la vida de su hijo. El matrimonio. La sola palabra le provocaba una sensación de claustrofobia que le dificultaba respirar. No era que despreciara a las mujeres, simplemente no sabía cómo relacionarse con ellas. Su educación había sido espartana y fría, diseñada para forjar a un líder empresarial despiadado, no a un compañero romántico. Su padre le había enseñado que el amor era una debilidad, que los sentimientos nublaban el juicio y que un verdadero Moreira debía mantenerse siempre por encima de las emociones humanas básicas. El corazón es el enemigo de la mente, solía decir Eduardo con su voz grave y autoritaria, y Esteban había sido un alumno ejemplar. El problema era que ahora, a semanas de cumplir los 40, se encontraba en una situación imposible. Necesitaba una esposa, pero la sola idea de la intimidad que el matrimonio implicaba lo llenaba de una ansiedad que no sabía cómo manejar. Había intentado acercarse a mujeres en el pasado, en la universidad, durante eventos sociales, en reuniones de negocios, pero cada vez que una conversación tomaba un rumbo personal, cada vez que una mirada se volvía sugerente
o una mano rozaba la suya accidentalmente, se congelaba. Su cuerpo se tensaba, su mente se nublaba, y una voz que sonaba inquietantemente parecida a la de su padre susurraba en su oído que estaba perdiendo el control. Nunca había besado a una mujer, nunca había acariciado una piel suave, ni había sentido el peso de un cuerpo femenino contra el suyo. A los 39 años, Esteban Moreira era virgen, y la vergüenza de esa realidad lo consumía lentamente. Fue entonces cuando recordó el nombre de Rodrigo Serrano, el abogado que había trabajado ocasionalmente con su padre. Un hombre honesto que había muerto dejando deudas y una familia en apuros. Su hija Luna era soltera, necesitaba dinero y, según las investigaciones discretas que había encargado, era una mujer de moral intachable. La solución perfecta para un matrimonio de conveniencia. El intercomunicador de su escritorio zumbó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Moreira, el sastre está aquí para las pruebas finales del traje de boda», anunció su asistente con la eficiencia que él exigía de todo su personal. «Que pase», respondió con voz neutra, aunque por dentro sintió cómo su estómago se contraía. Mientras el sastre hacía los ajustes finales en el traje de corte impecable que vestiría para la ceremonia, Esteban se observó en el espejo de 3 cuerpos que habían instalado en su oficina. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre alto y musculoso, de facciones marcadas y ojos grises, que parecían capaces de ver a través del alma de cualquiera. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su mandíbula cuadrada transmitía la autoridad que había cultivado durante años. Se veía como el CEO exitoso que era. Lo que no se veía era el miedo que lo carcomía por dentro. Esa noche, Luna Serrano se convertiría en su esposa. Dormirían bajo el mismo techo, compartirían espacios íntimos y se esperaría de él que fuera un marido en todos los sentidos de la palabra. La sola idea lo aterrorizaba. Después de que el sastre se marchó, Esteban se dirigió a su bar privado y se sirvió 2 dedos de whisky escocés de 30 años. El líquido ámbar quemó su garganta, pero no logró calmar la tormenta que rugía en su interior. Pensó en Luna Serrano. La había visto solo una vez, desde lejos, durante el funeral de su padre. Era menuda pero elegante, con una gracia natural que llamaba la atención sin esfuerzo. Sus ojos verdes habían brillado con lágrimas no derramadas, y había algo en su postura que sugería una fortaleza interior que él encontró intrigante. Se preguntó qué pensaría ella de él, si tendría miedo, si estaría arrepentida de haber aceptado su propuesta, si sabría de alguna manera que el hombre con el que se iba a casar era un fraude emocional, alguien que había construido un imperio, pero que no sabía cómo construir una relación humana básica. El teléfono sonó, y por un momento consideró no contestar, pero la disciplina de años pudo más que su deseo de escape. «Esteban», la voz áspera de su tío Alberto lo saludó desde el otro lado de la línea. «Listo para el gran día». «Es solo una formalidad, Alberto», respondió con la frialdad que había perfeccionado. «Una transacción necesaria». «Por supuesto», la risa de su tío tenía un matiz burlón. «Solo espero que esa jovencita sepa en lo que se está metiendo. Los Moreira no somos conocidos por ser maridos fáciles». Después de colgar, Esteban se quedó mirando el teléfono durante largos minutos. Su tío tenía razón. Los hombres de su familia habían sido dominantes, fríos, incapaces de expresar emociones genuinas. Su padre había tratado a su madre como a una pieza de decoración cara, y ella había muerto joven, consumida por la soledad de un matrimonio sin amor. ¿Estaría condenando a Luna Serrano al mismo destino? La pregunta lo siguió hasta altas horas de la noche, mientras permanecía despierto en su cama king size, mirando el techo de su dormitorio vacío. Mañana se casaría con una mujer a la que apenas conocía, y después tendría que encontrar la manera de ser un esposo sin saber cómo amar. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando finalmente se permitió admitir la verdad que lo aterrorizaba. No tenía idea de cómo tocar a una mujer sin romperse en el proceso. La Catedral de Sevilla se alzaba majestuosa en la mañana soleada, sus torres góticas perdiéndose en el cielo azul mientras las campanas repicaban con solemnidad. Luna caminó por el pasillo central del brazo de don Miguel.
el anciano notario que había sido amigo de su padre y había aceptado entregarla en matrimonio. Su vestido de novia era una obra de arte en seda marfil, con un corte clásico que realzaba su figura esbelta sin ser ostentoso. El velo de encaje francés había pertenecido a su abuela, el único toque personal que se había permitido en una ceremonia que se sentía más como una representación teatral que como su boda real. Cada paso la acercaba más al altar, donde Esteban Moreira la esperaba de pie, imponente en su traje negro de corte perfecto. Incluso a la distancia, podía sentir la intensidad de su presencia, como una fuerza gravitacional que alteraba el aire a su alrededor. Cuando sus ojos se encontraron, Luna sintió un estremecimiento que no supo interpretar. Los ojos grises de Esteban la recorrieron desde la cabeza hasta los pies con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera desnuda ante él. No había calidez en esa mirada, pero tampoco frialdad. Era algo más complejo, más profundo, como si estuviera tratando de resolver un enigma que ella representaba. «Dios mío, es hermoso», pensó involuntariamente, sorprendiéndose por la fuerza de su propia reacción. Las fotografías de los periódicos no le hacían justicia a la presencia física que emanaba. Era alto, probablemente rozando el 1,90 m, con hombros anchos que tensaban la tela de su chaqueta. Su mandíbula cuadrada y sus pómulos marcados le daban un aire aristocrático que contrastaba con algo salvaje en la profundidad de sus ojos. Esteban, por su parte, sintió como si un puño invisible le hubiera golpeado el estómago cuando Luna comenzó a caminar hacia él. La había visto de lejos en el funeral de su padre, pero nada lo había preparado para el impacto de verla como su novia. Era pequeña comparada con él, delicada, pero no frágil. Había algo en la forma en que alzaba la barbilla, en el brillo determinado de sus ojos verdes, que sugería una fortaleza interior que lo intrigaba profundamente. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño bajo que dejaba al descubierto la curva grácil de su cuello. La piel pálida contrastaba hermosamente con la seda marfil del vestido, y cuando sonrió tímidamente a los pocos invitados presentes, Esteban sintió algo extraño moverse en su pecho, una calidez desconocida que lo alarmó. La ceremonia transcurrió como un sueño borroso. El sacerdote habló de amor eterno y compromiso sagrado, palabras que resonaban huevas en el aire cargado de solemnidad fingida. Luna respondió sus votos con voz clara y decidida, mientras que Esteban pronunció los suyos con la misma entonación que usaría para firmar un contrato comercial. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, sus manos se tocaron por primera vez. El contacto fue eléctrico, inesperado. Los dedos de Luna eran suaves y cálidos contra los suyos, y por un momento, Esteban se permitió sentir la delicadeza de esa piel que contrastaba tan dramáticamente con la dureza de la suya propia. Luna sintió el temblor casi imperceptible en las manos de él cuando deslizó el anillo en su dedo. «¿Nervios?», se preguntó. Era difícil imaginar que un hombre como Esteban Moreira pudiera sentir nervios por algo, pero había captado esa vulnerabilidad momentánea y algo en su interior se ablandó. «Puede besar a la novia», anunció el sacerdote con una sonrisa benevolente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luna alzó el rostro hacia Esteban, sus labios entreabiertos, sus ojos brillando con una mezcla de expectativa y ansiedad. El momento se alargó, cargándose de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Esteban la miró fijamente, su mandíbula tensa, sus puños cerrados a los costados. Podía ver el pulso acelerado en la garganta de Luna. Podía percibir el perfume suave y floral que emanaba de su piel. Todo en él quería inclinarse, capturar esos labios rosados con los suyos, sentir por primera vez en su vida lo que era besar a una mujer. Pero no pudo. El pánico lo invadió como una ola helada. Las voces de su padre resonaron en su mente. Los Moreira no se someten a debilidades emocionales. El control es poder. Nunca muestres vulnerabilidad. En lugar de besarla, tomó su mano enguantada y la llevó hasta sus labios, depositando un beso casto y formal en sus nudillos. El gesto fue elegante pero frío, apropiado para un saludo social, pero no para sellar un matrimonio.
Luna sintió la humillación arder en sus mejillas como una bofetada. El murmullo de sorpresa de los pocos invitados presentes resonó en sus oídos como un rugido. Había esperado frialdad, pero no una humillación pública tan evidente. Sin embargo, cuando miró a los ojos de Esteban, no vio desprecio o indiferencia. Vio algo que la sorprendió profundamente. Miedo. Miedo genuino, como el de un niño perdido. Mientras salían de la catedral bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa, Luna caminó junto a su flamante esposo en un silencio cargado de preguntas no formuladas. La mano de Esteban en su brazo era firme pero distante, como si estuviera tocando a una extraña por cortesía social. En el Rolls Royce que los esperaba para llevarlos a la recepción, el silencio se volvió asfixiante. Luna observó el perfil de Esteban mientras él miraba por la ventanilla, su mandíbula tensa, sus manos perfectamente inmóviles sobre sus rodillas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella finalmente, su voz apenas un susurro. Esteban se volvió hacia ella, y por un momento, Luna creyó ver una grieta en su armadura de hielo. «No», respondió él con voz ronca, «pero espero que tú no lo hagas». Era una advertencia y una disculpa al mismo tiempo, y Luna comprendió que acababa de casarse con el hombre más complicado que había conocido en su vida. El coche siguió su camino hacia una vida que ninguno de los dos sabía cómo navegar. La mansión Moreira se alzaba imponente en la exclusiva urbanización de Los Remedios, sus jardines perfectamente cuidados extendiéndose como una alfombra verde bajo el sol vespertino. Luna contempló la fachada de estilo colonial andaluz desde la ventanilla del coche, sintiendo cómo la magnificencia del lugar la intimidaba y la fascinaba a partes iguales. Era hermosa, indudablemente, pero había algo en esa perfección que la perturbaba, como si fuera más un museo que un hogar. Esteban bajó del vehículo primero y le ofreció la mano para ayudarla a salir. El contacto fue breve, pero suficiente para que Luna sintiera el calor de su palma a través del guante de seda. Él retiró la mano inmediatamente, como si el contacto lo hubiera quemado. El servicio los esperaba formado en una línea perfecta en el vestíbulo principal. Una mujer mayor, de aspecto severo, pero no unkind, se adelantó con una reverencia formal. «Señora Moreira, bienvenida a casa. Soy Carmen Vega, el ama de llaves. Espero que todo sea de su agrado, señora Moreira». El título resonó extraño en los oídos de Luna, como si perteneciera a otra persona. Se obligó a sonreír con calidez. «Gracias, Carmen. Espero que podamos trabajar juntas». La mujer parpadeó claramente sorprendida por la amabilidad en la voz de Luna. Por el rabillo del ojo, Luna notó cómo Esteban observaba el intercambio con atención, como si estuviera estudiando una ecuación compleja. «Te mostraré tus habitaciones», dijo él finalmente, su voz formal y distante. «Habitaciones. Plural». Luna sintió una punzada de algo que no quiso identificar como decepción. Siguió a Esteban por una escalinata de mármol que se curvaba elegantemente hacia el segundo piso. Sus pasos resonaban contra las paredes decoradas con obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que ella había poseído en su vida. «Esta será tu suite», anunció él abriendo unas puertas dobles de caoba tallada. Luna entró en la habitación y tuvo que contener un suspiro de asombro. Era 3 veces más grande que su antiguo apartamento, decorada en tonos crema y dorado que irradiaban elegancia sin ser ostentosos. Una cama con dosel dominaba el espacio, mientras que puertas francesas se abrían a un balcón privado con vistas a los jardines. «Es hermosa», murmuró deslizando los dedos por la seda de las cortinas. «Mi suite está al final del pasillo», continuó Esteban, manteniéndose cerca de la puerta, como si temiera adentrarse demasiado en el espacio. «Carmen ha dispuesto que tus pertenencias sean trasladadas mañana». Luna se volvió hacia él, notando cómo evitaba su mirada directa. Había algo fascinante en la forma en que este hombre poderoso parecía incómodo en presencia de su propia esposa. «Esteban», dijo suavemente, dando un paso hacia él. Él se tensó visiblemente, sus músculos poniéndose rígidos bajo el traje perfectamente cortado. «Sí, vamos a hablar de lo que pasará ahora. Quiero decir, de cómo será nuestro matrimonio». Los ojos grises de él se clavaron finalmente en los suyos,
y Luna sintió como si estuviera mirando un océano turbulento bajo una superficie aparentemente calmada. Este es un arreglo de conveniencia, Luna. Tienes libertad para hacer lo que desees dentro de límites razonables. Solo te pido que mantengas las apariencias en público. ¿Y en privado? La pregunta colgó en el aire entre ellos, como una cuerda tensa. Esteban tragó saliva, un gesto tan pequeño que casi pasó desapercibido, pero Luna lo notó. En privado, cada uno tiene su espacio, respondió él finalmente. No esperes intimidad de este matrimonio. Las palabras fueron dichas con tal frialdad que deberían haber dolido, y dolieron, pero también despertaron algo en Luna, una curiosidad que no había esperado sentir. ¿Por qué?, preguntó, sorprendiéndose por su propia audacia. «Disculpa, ¿por qué no quieres intimidad? No me refiero solo a... eso, me refiero a cualquier tipo de cercanía. Ni siquiera me besaste en el altar». Esteban se puso rígido, sus manos cerrándose en puños a los costados. Por un momento, Luna creyó que se marcharía sin responder, pero entonces él habló, su voz apenas un murmullo áspero. «Porque no sé cómo hacerlo». La honestidad brutal de esa confesión golpeó a Luna como un rayo. Este hombre, que comandaba imperios y tomaba decisiones que afectaban miles de vidas, acababa de admitir una vulnerabilidad tan profunda que le cortó la respiración. «Esteban». «No», la interrumpió él, recuperando su compostura fría. «No busques significados donde no los hay. Esto es lo que hay, Luna, nada más». Se marchó entonces, cerrando las puertas tras él, con un clic suave que sonó definitivo como un veredicto. Luna se quedó sola en su nueva prisión dorada, el silencio de la mansión envolviéndola como una manta sofocante. Se acercó al balcón y contempló los jardines perfectamente ordenados, donde ni una sola hoja parecía fuera de lugar. Todo en esta casa era hermoso y perfecto, y completamente vacío de vida. Esa noche, durante la cena servida en un comedor que podría haber albergado a 20 personas, Luna y Esteban se sentaron en extremos opuestos de una mesa de caoba que parecía del tamaño de un continente pequeño. El único sonido que acompañaba la exquisita comida era el tintineo ocasional de la cristalería y el murmullo distante del servicio. Luna observó a su esposo mientras él cortaba su filete con precisión quirúrgica, cada movimiento controlado y elegante. Incluso comía con la misma disciplina militar con la que parecía hacer todo lo demás. «¿Siempre comes solo?», preguntó finalmente, incapaz de soportar más el silencio. Él alzó la vista, como si hubiera olvidado que ella estaba ahí. «Generalmente sí. ¿No te parece solitario?». Algo parpadeó en los ojos de él, demasiado rápido para que Luna pudiera interpretarlo. «Estoy acostumbrado a la soledad», respondió. «Es más segura». La palabra quedó suspendida entre ellos como una confesión involuntaria. Luna sintió como algo se ablandaba en su pecho, una comprensión dolorosa de que el hombre que se sentaba frente a ella no era el tirano frío que aparentaba ser, sino alguien que había construido muros tan altos a su alrededor que ni siquiera recordaba cómo era vivir sin ellos. Cuando terminaron de cenar, Esteban se disculpó educadamente y desapareció en su estudio. Luna subió a su suite, se puso un camisón de seda que Carmen había dejado preparado y se acostó en la cama más cómoda que había conocido en su vida. Pero el sueño no llegó. En algún lugar de esa mansión silenciosa, su esposo también permanecía despierto, y Luna se preguntó si él también estaría mirando el techo, pensando en la extraña intimidad de dos desconocidos unidos por un contrato y separados por miedos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. 3 semanas habían pasado desde la boda, y Luna había establecido una rutina en la mansión que giraba en torno a los horarios de Esteban como planetas orbitando alrededor del Sol. Él se marchaba al amanecer y regresaba después de que ella hubiera cenado, como si hubiera calculado meticulosamente cómo evitar cualquier encuentro prolongado. Los desayunos eran silenciosos cuando coincidían, cargados de una tensión que Luna comenzaba a encontrar más intrigante que incómoda. Había empezado a notar pequeños detalles sobre él, cómo sus dedos tamborileaban contra la taza de café cuando estaba pensativo,
la forma en que su mandíbula se tensaba cuando ella hablaba demasiado tiempo con el personal y especialmente cómo sus ojos grises la seguían cuando él creía que no se daba cuenta. Esa mañana, mientras Esteban revisaba unos documentos en el comedor, Luna decidió explorar las salas de la mansión que aún no había visitado. La casa era un laberinto de pasillos elegantes y habitaciones decoradas con un gusto exquisito pero impersonal. Fue en el ala oeste donde lo encontró, un cuarto cuya puerta estaba cerrada con llave, diferente a todas las demás que había visto. La madera era más oscura, más antigua, y tenía tallados intrincados que parecían contar una historia que se había perdido en el tiempo. Esa habitación está cerrada desde hace años. Luna se sobresaltó al escuchar la voz de Carmen Vega a sus espaldas. El ama de llaves la observaba con una expresión difícil de interpretar. ¿Por qué?, preguntó Luna, sintiendo una curiosidad inexplicable. Carmen dudó, mirando nerviosamente hacia los lados como si temiera ser escuchada. Era el cuarto de la señora Isabela, la madre del señor Esteban. Él ordenó que se cerrara después de que ella murió. Algo en el tono de Carmen hizo que Luna sintiera un escalofrío. Había secretos en esta casa, secretos que parecían pesar sobre Esteban como una losa de mármol. ¿Cómo murió?, susurró Luna. Oficialmente, un ataque al corazón. Pero ella era joven, señora, muy joven y muy triste. El señor Eduardo, él no era un marido cariñoso. Antes de que Luna pudiera hacer más preguntas, pasos resonaron en el pasillo. Carmen se alejó rápidamente, dejando a Luna sola frente a la puerta misteriosa. Esa noche, durante la cena, Luna no pudo dejar de observar a Esteban con nuevos ojos. ¿Qué secretos guardaba ese cuarto? ¿Qué recuerdos lo perseguían hasta el punto de necesitar sellar físicamente una parte de su pasado? ¿En qué piensas?, preguntó él de repente, sobresaltándola. Era la primera vez en semanas que iniciaba una conversación durante la cena. Sus ojos grises estaban fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer sus pensamientos. «En esta casa», respondió honestamente. «Es hermosa, pero se siente vacía. Los Moreira no somos una familia cálida», dijo él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Preferimos la funcionalidad a la sentimentalidad». «¿Y tu madre? ¿Ella también era así?». El tenedor de Esteban se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus músculos se tensaron visiblemente, y por un momento Luna temió haber ido demasiado lejos. «Mi madre murió cuando yo tenía 15 años», dijo finalmente, su voz tan controlada que sonaba robótica. «No hablo de ella. Esteban, no insistas, Luna». Pero ella ya había visto lo que él había tratado de ocultar. Dolor profundo y sin procesar que había permanecido enterrado durante más de 2 décadas. Esa noche, Luna no pudo dormir. Se encontró caminando por los pasillos silenciosos de la mansión, sus pies descalzos haciendo apenas ruido sobre el mármol frío. Sin darse cuenta completamente de sus acciones, se dirigió hacia el ala oeste. La puerta seguía cerrada, pero había una ventana lateral que daba al jardín. Luna salió al exterior y bordeó la casa hasta encontrar la ventana que correspondía al cuarto sellado. Las cortinas estaban corridas, pero había un pequeño espacio entre ellas. Con el corazón latiendo aceleradamente, se acercó y miró a través del cristal. La habitación estaba preservada como un santuario. Muebles elegantes cubiertos por sábanas blancas, fotografías enmarcadas en las mesillas, y sobre la cama un vestido extendido como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento a ponérselo. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Esteban la hizo volverse bruscamente. Él estaba a pocos metros, vestido únicamente con pantalones de pijama, su torso desnudo revelando una musculatura que no había esperado bajo sus trajes impecables. Pero lo que la impactó no fue su físico imponente, sino la vulnerabilidad cruda en sus ojos. «Yo lo siento. Solo tenía curiosidad. Esa habitación está prohibida», dijo él acercándose lentamente. «Para todos». «¿Por qué?». «Porque a algunos fantasmas es mejor dejarlos descansar». Estaban muy cerca ahora, tanto que Luna podía sentir el calor que emanaba de su piel y percibir el aroma masculino que lo envolvía.
La luz de la luna creaba sombras dramáticas en su rostro, haciéndolo parecer más joven y más vulnerable. «Tu madre no era como tu padre, ¿verdad?», susurró ella. Ella era diferente. Los puños de Esteban se cerraron, pero no se alejó. «Era suave», admitió con voz ronca. «Demasiado suave para un mundo como el nuestro. Mi padre, él la destruyó lentamente, día tras día, año tras año, hasta que no quedó nada de la mujer que había sido». «¿Por eso tienes miedo?». La pregunta escapó de los labios de Luna antes de que pudiera detenerla. Esteban la miró como si ella hubiera disparado una flecha directamente a su corazón. «¿Miedo de qué?». «De sentir, de amar, de ser como tu madre». Por un momento, el mundo se detuvo. Esteban la miró con una intensidad que la hizo temblar, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. «Sí», susurró finalmente, «tengo miedo de convertirme en él. Y tengo miedo de convertirte a ti en ella». La honestidad brutal de esa confesión rompió algo en el pecho de Luna. Sin pensarlo, alzó la mano y tocó suavemente la mejilla de él. Esteban se sobresaltó como si lo hubiera electrocutado, pero no se apartó. Sus ojos se cerraron y por un momento se permitió sentir la calidez de esa caricia. Entonces, como si hubiera recordado algo terrible, se alejó bruscamente. «No vuelvas a acercarte a esa habitación», dijo con voz áspera, recuperando su máscara de frialdad, «y no vuelvas a tocarme». Se alejó a grandes zancadas, dejando a Luna sola bajo la luz de la luna, con el corazón acelerado y la certeza de que acababa de ver al verdadero Esteban Moreira por primera vez. Los días que siguieron al encuentro nocturno estuvieron cargados de una tensión diferente. Esteban evitaba a Luna más que nunca, pero ella había comenzado a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que él pausaba al pasar por su puerta, cómo sus ojos la buscaban durante las comidas antes de apartar la mirada bruscamente, y especialmente la rigidez de sus músculos cuando ella estaba cerca. No era indiferencia lo que veía en él, era guerra interna. Luna había decidido cambiar de estrategia. Si él no iba a acercarse, ella encontraría formas sutiles de romper las barreras que había construido tan meticulosamente. Comenzó por pequeños gestos. Aparecía en el comedor, llevando vestidos que realzaban su figura sin ser provocativos. Se sentaba más cerca de él durante las comidas. Preguntaba sobre su trabajo con genuino interés. Nada demasiado obvio, pero lo suficiente para mantenerlo ligeramente desestabilizado. La primera grieta real apareció una mañana lluviosa. Esteban estaba en su estudio revisando contratos cuando escuchó un grito ahogado, seguido de un estruendo desde la escalera principal. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se levantó de un salto y corrió hacia el pasillo, donde encontró a Luna en el suelo, al pie de la escalera, con la cara contraída de dolor y rodeada de libros dispersos que había estado llevando a la biblioteca. «¡Luna!». Su voz sonó áspera, cargada de una preocupación que no había esperado sentir. Se arrodilló junto a ella sin pensarlo, sus manos moviéndose automáticamente para examinarla en busca de heridas. Cuando sus palmas tocaron sus brazos para ayudarla a incorporarse, ambos se quedaron inmóviles. Era la primera vez que él la tocaba deliberadamente. Las manos de Esteban eran grandes y cálidas contra la piel de Luna, sorprendentemente gentiles para alguien tan imponente. Ella podía sentir el temblor casi imperceptible en sus dedos, como si estuviera librando una batalla interna entre el impulso de apartarse y el deseo de quedarse. «¿Te duele algo?», preguntó él, su voz más suave de lo que había sonado nunca. «El tobillo», murmuró Luna, aunque más impactada por la cercanía de él que por la caída. Sin vacilar, Esteban deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro bajo su espalda, alzándola del suelo con una facilidad que reveló la fuerza oculta bajo sus trajes elegantes. Luna contuvo la respiración al sentirse presionada contra el pecho musculoso de él, su rostro a centímetros del cuello, donde podía percibir su aroma masculino mezclado con algo que olía a madera y especias. La llevó hasta el sofá del salón principal, moviéndose con cuidado de no lastimarla. Cuando la depositó suavemente sobre los cojines, sus rostros quedaron muy cerca.
sus respiraciones mezclándose en el espacio íntimo que los separaba. Los ojos grises de Esteban recorrieron el rostro de Luna con una intensidad que la hizo temblar. Ella pudo ver el momento exacto en que él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su máscara de frialdad se había desplomado completamente, reemplazada por algo crudo y vulnerable. «Esteban», susurró ella. Él retrocedió como si hubiera sido abofeteado, sus músculos tensándose mientras luchaba por reconstruir sus defensas. «Llamaré al médico», dijo con voz áspera, ya alejándose. «No es necesario, solo es necesario», la interrumpió, sin volverse a mirarla. «Carmen se encargará de ti». Se marchó dejando a Luna con el corazón acelerado y la certeza de que acababa de presenciar algo que él había mantenido oculto durante años. La capacidad de cuidar, de preocuparse, de sentir. Esa noche, Esteban no apareció para la cena. Carmen informó discretamente que el señor había pedido que le llevaran comida a su estudio y que no deseaba ser molestado. Luna, con el tobillo vendado pero sin daños serios, decidió que era hora de tomar la iniciativa. Encontró a Esteban en su estudio privado, de pie frente a la ventana que daba a los jardines, con un vaso de whisky en la mano. No se había cambiado el traje, pero se había aflojado la corbata y desabrochado los primeros botones de la camisa, revelando la base de su garganta. «¿Puedo pasar?», preguntó desde el umbral. Él no se volvió, pero sus hombros se tensaron. «Deberías estar descansando». «Estoy bien, gracias a ti». Luna entró en el estudio cerrando la puerta tras ella. Era la primera vez que estaba en el espacio más personal de Esteban y no pudo evitar observar los detalles. Libros de negocios mezclados con clásicos de literatura, fotografías de edificios que probablemente había construido y sobre el escritorio una fotografía enmarcada de una mujer hermosa de ojos gentiles que debía ser su madre. «No deberías estar aquí», dijo él, sin volverse aún. «¿Por qué? Porque podrías volver a tocarme». La pregunta hizo que él se diera la vuelta bruscamente, sus ojos clavándose en ella con una intensidad feroz. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», replicó Luna, dando un paso hacia él. «Sé que me tocaste hoy sin pensarlo, sé que te gustó, y sé que te aterra admitirlo». «Luna, para». Pero ella no paró. Se acercó más, hasta quedar a pocos pasos de él. «¿Sabes lo que creo?», continuó su voz más suave pero no menos determinada. «Creo que tienes tanto miedo de convertirte en tu padre que te has negado cualquier oportunidad de descubrir qué clase de hombre podría ser realmente». Los nudillos de Esteban se pusieron blancos alrededor del vaso de whisky. «No me conoces», murmuró. «Entonces, déjame conocerte». El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Esteban la miró como si estuviera viendo un precipicio al borde del cual había estado caminando sin darse cuenta. «No sé cómo», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Entonces aprende», dijo Luna, extendiendo su mano hacia él. «Conmigo». Esteban miró esa mano extendida como si fuera tanto una promesa como una amenaza. Por un momento, Luna creyó que iba a tomarla. En cambio, él dejó el vaso sobre el escritorio y se dirigió hacia la puerta. «Buenas noches, Luna». Pero antes de salir se detuvo sin volverse. «Gracias, por estar bien, quiero decir». Y entonces se marchó, dejando a Luna con la certeza de que las grietas en su armadura se estaban volviendo cada vez más profundas. La invitación llegó en papel dorado, con letras elegantes que anunciaban la gala benéfica anual del sector empresarial sevillano. Era el evento social más importante del año, donde se reunían los nombres más poderosos de España para una noche de aparente caridad que en realidad servía para tejemaneje de negocios y exhibición de estatus. Esteban había asistido solo durante años, usando estas ocasiones para cerrar acuerdos y mantener su imagen pública. Este año, sin embargo, tendría que llevar a su esposa. «Necesitarás un vestido apropiado», le dijo a Luna durante el desayuno, sin levantar la vista de su periódico financiero. «Mi asistente se encargará de los arreglos». «¿Apropiado para qué?», preguntó Luna, intrigada por la tensión que percibía en su voz. «Para representar el apellido Moreira», respondió él finalmente mirándola. «Habrá fotografías, expectativas». Luna asintió,
pero algo en los ojos de él le hizo pensar que había más en juego de lo que estaba diciendo. 3 días después, el vestido llegó en una caja de terciopelo negro. Luna lo contempló con admiración y un toque de nerviosismo. Era una creación en seda roja que se ceñía a su figura como una segunda piel, con un escote elegante pero provocativo y una espalda completamente descubierta. Era el tipo de vestido que no pasaba desapercibido. La noche de la gala, Luna se preparó con especial cuidado. Carmen la ayudó con el cabello, recogiéndolo en un moño sofisticado que dejaba al descubierto la curva de su cuello y sus hombros. Un collar de diamantes prestado por la joyería de la familia completaba el conjunto. Cuando bajó las escaleras, encontró a Esteban esperándola en el vestíbulo. Él llevaba un smoking negro que enfatizaba su físico imponente, pero fue la expresión de su rostro lo que la dejó sin aliento. La miraba como si hubiera olvidado cómo respirar. Sus ojos grises recorrieron cada línea de su figura envuelta en seda roja, desde la elegancia de sus zapatos hasta el brillo de los diamantes contra su piel. Cuando sus miradas se encontraron, Luna vio algo en esos ojos que nunca había visto antes. Deseo puro y sin disfraces. «Estás», comenzó él, su voz ronca. «Estás hermosa». Era la primera vez que le daba un cumplido personal, y las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier declaración romántica. «Gracias», murmuró sintiendo cómo el calor se extendía por sus mejillas. En el coche, el aire entre ellos se sentía cargado de electricidad. Esteban permanecía rígido en su asiento, sus manos perfectamente inmóviles sobre sus rodillas, pero Luna podía sentir la tensión que emanaba de él como ondas de calor. El Gran Hotel Alfonso XIII había sido transformado en un palacio de cristal y luces para la ocasión. Paparazzi flanqueaban la entrada, y Luna sintió la primera punzada de nervios al darse cuenta de la magnitud del evento. «Solo sonríe y mantente cerca de mí», murmuró Esteban mientras salían del coche. «No dejes que nadie te separe de mi lado». Había algo protector en su tono que hizo que el corazón de Luna se acelerara. La entrada fue un desfile de flashes y preguntas gritadas por reporteros. La mano de Esteban en su espalda baja la guió a través del caos, su toque firme y posesivo, enviando escalofríos por su columna vertebral. «Señor Moreira, ¿es cierto que su matrimonio fue por amor? Señora Moreira, ¿qué opina de los rumores sobre la frialdad de su esposo?» Esteban no respondió ninguna pregunta, pero Luna sintió cómo su cuerpo se tensaba ante las implicaciones. Una vez dentro del salón de baile, fueron inmediatamente rodeados por otros empresarios y sus esposas. Luna se las arregló para mantener conversaciones elegantes mientras observaba a Esteban moverse en su elemento. Era fascinante verlo operar. Cada palabra calculada, cada gesto medido, cada sonrisa estratégicamente desplegada. Pero cuando otros hombres se dirigían a ella con demasiada familiaridad, veía cómo la mandíbula de Esteban se tensaba casi imperceptiblemente. El momento decisivo llegó cuando Ricardo Vega, un empresario de la competencia conocido por su arrogancia, se acercó mientras Esteban estaba temporalmente ausente. «Así que usted es la afortunada que logró conquistar al iceberg de Moreira», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debe tener talentos muy especiales». La insinuación era clara y ofensiva. Luna sintió la humillación arder en sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, una presencia familiar apareció a su lado. «Vega», la voz de Esteban era peligrosamente baja. «Retírese de mi esposa». Esteban solo estaba siendo amistoso. Ahora. Había algo en el tono de Esteban que hizo que incluso Ricardo retrocediera. Cuando el hombre se alejó, Esteban se volvió hacia Luna, sus ojos ardiendo con una intensidad que la hizo temblar. Sin decir palabra, tomó su mano y la condujo hacia la pista de baile. «¿Bailas?», preguntó, aunque ya la estaba atrayendo hacia sus brazos. Luna asintió, sin confiar en su voz. Cuando él la rodeó con sus brazos, cuando sintió el calor de su mano en su espalda descubierta y la firmeza de su pecho contra el suyo, el mundo se desvaneció a su alrededor. Se movían juntos como si hubieran estado destinados a esto. Sus cuerpos encontrando un ritmo que iba más allá de la música. «Nadie vuelve a hablarte así», murmuró él contra su oído,
su aliento cálido enviando ondas de placer por su piel. Esteban. Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, y Luna vio algo que la dejó sin aliento. Posesividad, cruda, intensa y completamente masculina. «Eres mía», susurró, como si las palabras hubieran escapado de él sin permiso. Y en ese momento, moviéndose juntos bajo las luces del salón de baile, Luna supo que algo fundamental había cambiado entre ellos para siempre. El viaje de regreso a la mansión transcurrió en un silencio cargado de electricidad. Luna podía sentir la tensión que emanaba de Esteban como ondas de calor, su perfil marcado iluminado intermitentemente por las luces de la carretera. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero ella notaba cómo sus dedos se contraían ocasionalmente, como si estuviera luchando por mantener el control. Las palabras que había susurrado en la pista de baile resonaban entre ellos. «Eres mía». No habían sido calculadas ni estratégicas. Habían brotado de un lugar profundo y primitivo que él parecía no saber que poseía. Cuando llegaron a la mansión, Esteban salió del coche y le ofreció la mano para ayudarla a bajar. El contacto fue eléctrico, sus dedos entrelazándose por un momento más largo del necesario. Cuando sus ojos se encontraron, Luna vio algo salvaje brillando en las profundidades grises de su mirada. «Luna», comenzó él, su voz ronca y tensa. «Sí», pero las palabras parecían atascársele en la garganta. Sacudió la cabeza, como si estuviera luchando contra algo interno. «Nada. Buenas noches». Se dirigió hacia la casa con pasos largos y decididos, pero Luna no estaba dispuesta a dejar que escapara tan fácilmente. Algo había cambiado esta noche, algo fundamental que ninguno de los dos podía ignorar. «Esteban, espera». Él se detuvo en el vestíbulo, sin volverse, sus hombros tensos bajo el smoking. «¿Qué quieres de mí, Luna?», preguntó, su voz cargada de una vulnerabilidad que la sorprendió. «Quiero que dejes de huir», respondió ella acercándose lentamente. «Quiero que admitas lo que está pasando entre nosotros». «No está pasando nada». «Mentira». Él se volvió entonces, y la intensidad en sus ojos casi la hizo retroceder. Había algo despiadado en su expresión, pero también desesperado. «¿Quieres saber la verdad?», preguntó dando un paso hacia ella. «La verdad es que cuando ese hombre te habló así, quise romperle la cara. La verdad es que cada noche me quedo despierto pensando en tocarte. La verdad es que no sé cómo hacerlo sin destruirnos a ambos». Las palabras la golpearon como un rayo. Luna sintió cómo su corazón se aceleraba, cómo el aire se volvía espeso entre ellos. «¿Y si no nos destruye?», susurró. «¿Y si nos salva?». «No sabes lo que estás pidiendo», murmuró él, pero se acercó otro paso. «Entonces enséñame». Estaban muy cerca ahora, tanto que Luna podía ver las motas doradas en sus ojos grises. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. La tensión entre ellos se había vuelto casi tangible, vibrando en el aire como una cuerda a punto de romperse. «Luna». Su nombre salió de los labios de él como una súplica y una advertencia. Ella alzó la mano y tocó suavemente su mejilla. Él se estremeció bajo su caricia, sus ojos cerrándose como si el contacto le causara dolor físico. «No tengas miedo», murmuró ella. «Soy yo, solo yo». Cuando él abrió los ojos, Luna vio que todas sus defensas habían caído. Lo que quedaba era un hombre que había estado hambriento de contacto humano durante tanto tiempo que había olvidado cómo pedirlo. Lentamente, como si temiera que ella fuera a desvanecerse, Esteban alzó su mano y cubrió la de Luna con la suya, manteniéndola presionada contra su mejilla. «No sé cómo hacer esto», admitió, su voz apenas un susurro. «Entonces déjame enseñarte», replicó ella, alzándose sobre las puntas de los pies. El primer beso fue tentativo, suave, apenas un roce de labios que envió ondas de shock por todo el cuerpo de Esteban. Se quedó inmóvil por un momento, como si su mente estuviera tratando de procesar la sensación. Luego algo se rompió dentro de él. Sus brazos la rodearon, atrayéndola contra su cuerpo con una desesperación que la dejó sin aliento. La besó con una intensidad que hablaba de años de negación, de deseo reprimido, que finalmente había encontrado una salida. Era hambriento y tierno a la vez, torpe pero increíblemente sincero.
Luna se derritió contra él, sintiendo cómo la fuerza de sus brazos la envolvía, cómo sus labios se movían contra los suyos con una pasión que no había esperado. Podía sentir el temblor en sus manos mientras acariciaba su espalda, la forma en que su respiración se había vuelto entrecortada. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. Esteban la miró como si hubiera visto un milagro. «Dios mío», murmuró, su voz quebrada. «¿Así es como se siente?» Luna sonrió, sus propias emociones a flor de piel. «Es solo el comienzo», susurró. Él la estudió durante un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de lastimarte, miedo de no saber cómo amarte como mereces». «No tienes que saber todo de una vez», replicó ella acariciando su mejilla. «Solo tienes que estar dispuesto a aprender». Esteban asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría el curso de su vida. «Quédate conmigo esta noche», pidió su voz vulnerable. «No todavía, solo quédate». Luna sintió como su corazón se derretía completamente. «Sí», susurró, «me quedo». Esa noche, por primera vez desde su matrimonio, Luna durmió en los brazos de su esposo. No pasó nada más que abrazos y besos suaves, pero fue más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sentir el peso del brazo de Esteban sobre su cintura, escuchar el ritmo regular de su respiración mientras dormía, saber que había confiado lo suficiente en ella para bajar todas sus defensas, era el regalo más precioso que le había dado. Y cuando amaneció y encontró sus ojos grises observándola, con una ternura que la dejó sin aliento, Luna supo que el hombre que nunca había tocado a una mujer había comenzado finalmente a aprender a amar. Las semanas que siguieron a aquella noche trajeron un cambio sutil pero profundo en la dinámica entre Luna y Esteban. Él había comenzado a buscar excusas para tocarla. Un roce de dedos al pasarle el café, una mano en su espalda baja cuando caminaban juntos, besos suaves y tentadores que dejaban a ambos temblando de deseo contenido. Pero siempre se detenía antes de cruzar la línea invisible que él mismo había trazado. Luna podía ver la guerra que libraba consigo mismo en cada gesto, en cada mirada cargada de anhelo que terminaba abruptamente cuando él recordaba sus miedos. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo, ver a un hombre tan poderoso, ser tan vulnerable en los brazos del amor. Esa noche de viernes, una tormenta azotaba Sevilla con vientos furiosos y lluvia torrencial. Luna había cenado sola nuevamente, ya que Esteban se había refugiado en su estudio con una copa de whisky y una montaña de documentos que probablemente no estaba leyendo realmente. Eran cerca de las 11 cuando decidió ir a buscarlo. Lo encontró de pie frente a la ventana, observando los rayos que iluminaban el cielo nocturno. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata, y había algo en su postura que sugería una profunda contemplación. «¿Esteban?», llamó suavemente desde el umbral. Él se volvió, y lo que vio en sus ojos la dejó sin aliento. No era la máscara de control habitual, sino algo crudo y hambriento que la hizo estremecerse. «No deberías estar aquí», dijo con voz ronca, pero no se movió para alejarse. «¿Por qué?», preguntó ella entrando en el estudio y cerrando la puerta tras ella. «Porque esta noche no sé si podré detenerme». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una promesa y una advertencia. Luna sintió como su pulso se aceleraba, como algo profundo y primitivo despertaba en su interior. «¿Quién te ha pedido que te detengas?», susurró. Los ojos de Esteban se ensancharon, como si no hubiera esperado esa respuesta. Se acercó lentamente, como un depredador que había encontrado a su presa, pero no estaba seguro de cómo proceder. «Luna, yo no sé cómo hacer esto. No sé cómo complacerte». «Entonces déjame enseñarte», replicó ella, alzando las manos para tocar su pecho. «Déjame amarte como mereces ser amado». El control de Esteban se rompió como un dique bajo presión. La tomó en sus brazos con una desesperación que hablaba de semanas de deseo reprimido, besándola con una pasión que la dejó mareada. Sus manos, antes tan cuidadosas, ahora exploraban su cuerpo con una reverencia hambrienta que encendió cada nervio en su piel.
«Eres tan hermosa», murmuró contra sus labios, su voz quebrada por la emoción. «No puedo creer que seas mía». «Soy tuya», susurró ella, «completamente tuya». La llevó hasta el sofá de cuero, sus movimientos torpes pero increíblemente tiernos. Cada caricia era un descubrimiento, cada beso una revelación. Cuando sus labios encontraron la curva de su cuello, Luna sintió como si estuviera derritiéndose desde adentro. «Enséñame», pidió él, su respiración cálida contra su piel. «Enséñame cómo tocarte». Con infinita paciencia y ternura, Luna guió sus manos, mostrándole los secretos de su cuerpo, enseñándole el lenguaje del deseo que había estado negado durante tanto tiempo. Cada gemido suave que escapaba de sus labios parecía despertar algo más profundo en él, algo primitivo y hermoso que había estado dormido durante años. Cuando finalmente se unieron, fue con una lentitud reverente que transformó el acto físico en algo sagrado. Esteban la miró a los ojos mientras la hacía suya por primera vez, su rostro contraído no de dolor, sino de una emoción tan intensa que parecía dolerle físicamente. «Te amo», susurró, las palabras escapando de él como si hubieran estado presionando contra sus labios durante semanas. «Dios mío, Luna, te amo tanto que me duele». Fueron las primeras palabras de amor que pronunciaba en su vida, y el peso de esa confesión los envolvió como una bendición. «Yo también te amo», replicó ella, acariciando su rostro mientras se movían juntos en una danza tan antigua como el tiempo. «Te amo, Esteban». Lo que siguió fue una exploración mutua llena de ternura y pasión, de risas suaves, cuando él tropezaba con su propia inexperiencia, de susurros de amor que se grabaron en el alma de ambos. No fue perfecto en el sentido técnico, pero fue absolutamente perfecto en todos los sentidos que importaban. Cuando finalmente descansaron en brazos del otro, sus cuerpos entrelazados y sus respiraciones gradualmente volviéndose regulares, Esteban trazó patrones perezosos en la piel desnuda de Luna. «¿Cómo es posible que algo se sienta tan bien?», murmuró, su voz llena de asombro. «Toda mi vida me dijeron que esto era debilidad, pero contigo me siento más fuerte que nunca». «Es porque esto es amor verdadero», replicó Luna, besando suavemente su pecho. «Y el amor verdadero no debilita, transforma». Esa noche durmieron enlazados en el sofá del estudio, arrullados por el sonido de la lluvia que había pasado de tormenta a lluvia suave. Y por primera vez en 39 años, Esteban Moreira durmió en paz, sabiendo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una mujer que lo amaba no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyéndolas. Luna despertó envuelta en los brazos de Esteban, sintiendo el calor de su piel contra la suya y el ritmo tranquilo de su respiración. La luz dorada del amanecer se filtraba por las ventanas del estudio, pintando sus cuerpos entrelazados con una calidez que parecía bendecir lo que había florecido entre ellos durante la noche. Esteban ya estaba despierto, sus dedos trazando patrones suaves en su hombro desnudo, su rostro transformado por una serenidad que ella nunca había visto antes. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina, que llegó hasta sus ojos grises. «Buenos días, mi amor», murmuró, las palabras saliendo de él con una naturalidad que la sorprendió. «Buenos días», respondió ella, estirándose para depositar un beso suave en sus labios. Fue entonces cuando Luna notó los papeles esparcidos en el suelo, documentos que habían caído del escritorio durante su encuentro apasionado de la noche anterior. Mientras Esteban iba a buscar sus ropas, ella comenzó a recogerlos distraídamente. Fue entonces cuando vio la carta. El papel era amarillento, con la letra angular y severa que reconoció inmediatamente, de documentos legales antiguos. Pero no era un documento legal, era algo mucho más personal y devastador. «Esteban», comenzaba la carta con una frialdad que helaba la sangre, «si estás leyendo esto, significa que he muerto y que has alcanzado la edad suficiente para entender las verdades que no pude enseñarte en vida». Luna sintió un escalofrío recorrer su columna mientras continuaba leyendo, consciente de que no debería hacerlo, pero incapaz de detenerse. «Tu madre era débil»,
Se dejó dominar por sentimientos infantiles que la convirtieron en una carga para la familia Moreira. El amor la hizo patética, la volvió vulnerable y finalmente la mató. No cometas el mismo error. Un Moreira verdadero no se somete a las emociones. El poder y el control son lo único que importa. El día que permitas que una mujer te debilite, habrás traicionado todo lo que he construido. Las palabras seguían, cada línea más cruel que la anterior, describiendo con detalle cómo Eduardo Moreira había visto la relación de sus padres como un ejemplo de todo lo que un hombre no debía permitirse sentir. Si alguna vez sientes que el amor te está debilitando, recuerda esto. Tu madre murió de un corazón roto, literalmente. Se dejó consumir por sentimientos que no podía controlar, y eso la mató. No seas como ella, sé como yo. Luna se quedó inmóvil, la carta temblando en sus manos mientras las implicaciones de lo que había leído se asentaban en su mente. Esta carta había sido la prisión emocional de Esteban durante años, el veneno que había envenenado cualquier posibilidad de conexión humana. ¿Qué tienes ahí? La voz de Esteban a sus espaldas la sobresaltó. Se volvió lentamente, viendo cómo su rostro se transformaba cuando reconoció lo que tenía en las manos. Luna, no. ¿Cuánto tiempo has estado cargando con esto?, preguntó ella, su voz quebrada por la emoción. Esteban se acercó, pero no trató de quitarle la carta. Su rostro había perdido toda la serenidad de momentos antes, reemplazada por una vulnerabilidad cruda que le rompió el corazón. Desde que cumplí 25 años, era parte de su testamento, una lección final. Esteban, esto es monstruoso. Es la verdad, dijo él, su voz apenas un susurro. Mi madre murió porque no pudo manejar sus sentimientos. Se enamoró de mi padre y él la destruyó lentamente con su frialdad. Cuando finalmente se dio cuenta de que nunca la amaría de vuelta, simplemente se rindió. Luna se levantó, acercándose a él con la carta aún en sus manos. Tu padre estaba equivocado, dijo con firmeza. El amor no mató a tu madre. La falta de amor la mató. La crueldad la mató. Un hombre que no fue capaz de valorar lo que tenía. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó él, su voz cargada de años de dolor. ¿Cómo sabes que no terminaré siendo como él? Luna tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Porque anoche me amaste con tanta ternura que lloré de felicidad. Porque eres capaz de tocarme como si fuera algo precioso, no como una posesión. Porque cuando me miras, veo amor en tus ojos, no poder. Pero la carta es el último intento de tu padre de controlarte desde la tumba, interrumpió ella. Es el veneno de un hombre que no sabía amar y que no podía soportar la idea de que su hijo fuera mejor que él. Esteban la miró durante un largo momento, como si estuviera viendo realmente por primera vez en años. He vivido toda mi vida tratando de no convertirme en él, admitió. Pero tal vez he estado enfocándome en la lección equivocada. ¿Qué quieres decir? Tal vez la lección no era evitar el amor. Tal vez la lección era aprender a amar bien. Luna sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. ¿Y crees que puedes hacerlo? ¿Aprender a amar bien? Esteban tomó la carta de sus manos y, sin apartar la mirada de sus ojos, la llevó hasta la chimenea. Con un movimiento decisivo, la arrojó al fuego. Ambos observaron cómo las palabras venenosas se curvaban y se desintegraban, liberando finalmente a Esteban de una prisión que había llevado durante años. Contigo, dijo, volviéndose hacia ella. Contigo creo que puedo aprender a ser el hombre que mi madre habría querido que fuera. ¿Y qué tipo de hombre es ese? Uno que ama sin miedo, uno que protege sin dominar, uno que construye en lugar de destruir. Luna se lanzó a sus brazos, sintiendo cómo algo fundamental había cambiado entre ellos. No era solo que hubieran hecho el amor, era que habían quemado juntos las cadenas del pasado. Te amo, susurró contra su pecho. Te amo exactamente como eres. Y yo te amo a ti, replicó él, su voz firme y segura por primera vez. Sin miedo, sin reservas, completamente. Mientras se abrazaban, las cenizas de la carta se elevaron por la chimenea, llevándose con ellas años de dolor y liberando finalmente al hombre que Esteban estaba destinado a ser.
Los días que siguieron a la quema de la carta fueron como el despertar de un hombre que había estado dormido durante décadas. Esteban comenzó a moverse por la mansión con una libertad que Luna nunca había visto antes, como si hubiera dejado caer un peso invisible que había estado cargando sobre sus hombros. Por primera vez, compartían todas las comidas juntos. Por primera vez, él llegaba a casa a horas razonables, ansioso por encontrarla. Por primera vez, dormían en la misma cama, sus cuerpos entrelazados en una intimidad que iba más allá de lo físico. Pero Luna sabía que quedaba un último obstáculo por superar. La habitación de su madre seguía cerrada, un santuario sellado que representaba todo el dolor que Esteban no había procesado. Mientras él aprendía a amar en el presente, su pasado permanecía enterrado tras esa puerta de madera tallada. Una tarde, mientras Esteban trabajaba en su estudio, Luna decidió enfrentar directamente el tema. «Quiero que abramos la habitación de tu madre», dijo sin preámbulos, entrando y cerrando la puerta tras ella. Esteban alzó la vista de sus documentos, sus ojos grises tensándose inmediatamente. «Luna, ya hablamos de esto». «No, tú me dijiste que no lo hiciéramos, pero nunca hablamos realmente de por qué necesitas mantenerla cerrada». Él se levantó de su escritorio, comenzando a caminar hacia la ventana en un gesto que Luna ya reconocía como su forma de crear distancia cuando se sentía acorralado. «Esa habitación está bien como está». «¿Está bien? ¿O es tu forma de mantener el dolor encerrado donde no puedas sentirlo?» Las palabras lo detuvieron en seco. Se volvió hacia ella y Luna vio algo vulnerable y asustado en sus ojos. «No entiendes lo que me estás pidiendo». «Entonces explícamelo», dijo ella, acercándose lentamente. «Ayúdame a entender». Esteban se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que raramente se permitía. «Cuando murió, cuando la encontré...» Su voz se quebró ligeramente. Estaba en esa habitación. Había tomado todas las pastillas que el médico le había dado para el corazón. Solo se fue a dormir y nunca despertó. Luna sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen de un Esteban adolescente encontrando a su madre de esa manera era devastadora. «Esteban, cerré la habitación ese mismo día», continuó él, las palabras saliendo como si hubieran estado presionando contra una represa durante años. No podía soportar ver el lugar donde había elegido rendirse. «¿Por eso tienes tanto miedo? ¿Porque piensas que el amor nos hace vulnerables al punto de querer rendirnos?» Él asintió, incapaz de hablar. Luna se acercó y tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el temblor que él trataba de ocultar. «Tu madre no se rindió porque era débil, se rindió porque estaba sola, completamente, devastadoramente sola. Pero tú no estás solo, Esteban. Me tienes a mí. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si termino lastimándote como mi padre la lastimó a ella? Mírame», dijo Luna firmemente, esperando hasta que él enfocó sus ojos en los suyos. «Eres nada como tu padre. En estas semanas me has tratado como si fuera un tesoro. Me has amado con una ternura que me desarma. El hombre que me abraza por las noches no es capaz de la crueldad que tu padre mostró». Pero nada», lo interrumpió. «Tu madre necesita descansar en paz, Esteban. Y tú necesitas despedirte de ella apropiadamente. No como el niño asustado que cerró esa puerta, sino como el hombre que has llegado a ser». El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de dolor sin procesar. Finalmente, Esteban asintió lentamente. «¿Vienes conmigo?», preguntó con voz pequeña. «Siempre», respondió ella sin dudar. La llave de la habitación estaba guardada en una caja fuerte en el estudio. Cuando Esteban la sacó, Luna notó cómo sus manos temblaban ligeramente. Caminaron juntos por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio de la mansión. Cuando él insertó la llave en la cerradura, se detuvo. «No sé si puedo hacerlo». Luna cubrió su mano con la suya sobre la llave. «Juntos», murmuró. «Lo haremos juntos». Giraron la llave al mismo tiempo. La habitación estaba exactamente como Luna la había visto desde la ventana, preservada en el tiempo, pero ahora, vista desde adentro, emanaba una tristeza palpable. El vestido sobre la cama, las fotografías en las mesillas, los libros a medio leer, todo hablaba de una vida interrumpida.
Esteban se quedó inmóvil en el umbral, sus músculos tensos como si estuviera listo para huir. «Era hermosa», dijo Luna suavemente, observando las fotografías que mostraban a una mujer de sonrisa gentil y ojos cálidos. «Sí», murmuró él, Era todo lo que yo no aprendí a hacer hasta que llegaste tú». Se acercó lentamente a la cama, donde descansaba una carta sobre la almohada. Con manos temblorosas, la levantó. «Es para mí», dijo, sorprendido. «Debe haberla escrito antes de tomar las pastillas. ¿Quieres leerla solo?» Él negó con la cabeza. «No más secretos. Lee conmigo». Abrieron la carta juntos, y las palabras de Isabela Moreira fluyeron como un bálsamo sobre las heridas que habían estado sangrando durante años. «Mi querido Esteban, si estás leyendo esto, significa que he tomado una decisión que sé que te lastimará. Perdóname. No pude encontrar la fuerza para seguir luchando contra un hombre que había decidido no amarme, pero quiero que sepas que tú fuiste la luz de mi vida. Eres capaz de tanto amor, mi niño hermoso. No dejes que tu padre te convenza de lo contrario. Cuando encuentres a alguien que vea tu corazón verdadero, ábrelo completamente. Promete que serás el hombre amoroso que yo sé que puedes ser». Cuando terminaron de leer, Esteban tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me está pidiendo que haga exactamente lo opuesto de lo que mi padre me enseñó», susurró. «Te está pidiendo que seas tú mismo», replicó Luna. «El verdadero tú». Esa tarde abrieron todas las ventanas de la habitación, dejando que el aire fresco circulara. Esteban guardó cuidadosamente algunas fotografías y joyas de su madre, pero permitió que el resto se preparara para donación. «Ella habría querido que alguien más se beneficiara de estas cosas», dijo, «no que se pudrieran en una tumba». Por primera vez en 24 años, Esteban Moreira había hecho las paces con su pasado. Y con Luna a su lado, finalmente estaba listo para construir un futuro basado en amor, no en miedo. Un mes después de abrir la habitación de su madre, Esteban había experimentado una transformación que sorprendía incluso a Luna. El hombre que una vez había medido cada gesto y calculado cada palabra ahora la besaba espontáneamente durante el desayuno. La abrazaba por detrás mientras ella leía en el jardín y se reía genuinamente de sus bromas tontas. Era como si hubiera recordado cómo ser humano. Esa mañana de sábado, Luna despertó con el aroma de café y algo que definitivamente estaba quemándose en la cocina. Se incorporó en la cama, confundida, ya que Carmen tenía los fines de semana libres. Bajó las escaleras siguiendo el olor y los sonidos de lo que parecía ser una batalla culinaria en desarrollo. Lo que encontró en la cocina la hizo detenerse en el umbral, conteniendo una carcajada. Esteban, vestido únicamente con pantalones de pijama y un delantal que decía «el jefe de la cocina», estaba de pie frente a la estufa, con el cabello despeinado y una expresión de concentración feroz mientras batía algo en una sartén. Había harina en sus mejillas y lo que parecían ser cáscaras de huevo en el mesón. «Por favor, dime que no estás tratando de cocinar», dijo Luna, acercándose con una sonrisa divertida. Él se volvió hacia ella, y su sonrisa culpable era tan adorable que sintió cómo su corazón se derretía. «Quería sorprenderte con el desayuno», admitió, «pero creo que las tortillas francesas son más complicadas de lo que parecen en YouTube». Luna se acercó para inspeccionar su obra maestra. Lo que había en la sartén no se parecía a nada comestible conocido por la humanidad. «Esteban, amor mío», dijo con fingida seriedad, «creo que has logrado crear una nueva forma de vida». Él la miró con horror. «¿Es muy malo?» «Es creativo», respondió ella diplomáticamente antes de estallar en risas. Para su sorpresa, en lugar de sentirse ofendido, Esteban se unió a sus risas. La tomó por la cintura y la atrajo hacia él, manchándola con harina en el proceso. «Supongo que tendré que agregar aprender a cocinar a mi lista de cosas que hacer por amor», murmuró contra su cabello. «O podrías dejar que yo cocine y tú podrías supervisar», sugirió ella, mirándolo con ojos traviesos. «Me gusta cómo suena eso», dijo él inclinándose para capturar sus labios en un beso que sabía a café y posibilidades infinitas.
Pasaron la mañana preparando un desayuno adecuado juntos, Luna enseñándole técnicas básicas, mientras él la distraía con besos y caricias que la hacían perder la concentración. Era doméstico y perfecto, de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. ¿Sabes qué?, dijo Esteban mientras comían en el jardín, el sol matutino creando patrones dorados a través de las hojas. Nunca pensé que la felicidad se sentiría tan normal. ¿Normal? No como los libros y las películas. No es dramática o abrumadora, es tranquila, como respirar después de estar conteniendo el aliento durante años. Luna extendió su mano a través de la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. «Es porque es real», dijo suavemente. «No es una fantasía o una obsesión. Es amor verdadero, del tipo que se construye día a día». Esa tarde, mientras Luna leía en la biblioteca, Esteban apareció en el umbral con una expresión misteriosa. «Ven conmigo», dijo, ofreciéndole su mano. «Tengo algo que mostrarte». La guió hasta el jardín trasero, donde había estado trabajando secretamente durante las últimas semanas. Lo que Luna vio la dejó sin palabras. Había transformado una sección del jardín en algo mágico. Un pequeño invernadero lleno de orquídeas y plantas exóticas, con un banco de hierro forjado en el centro y un pequeño estanque con peces dorados. «Recordé que mencionaste que siempre habías querido un jardín propio», dijo de repente nervioso, «y pensé que, bueno, que tal vez esto podría ser tuyo, nuestro». «Esteban», Luna sintió las lágrimas agolparse en sus ojos. «Es hermoso. No es gran cosa, realmente. Solo pensé...». Ella lo silenció con un beso que puso toda su gratitud y amor en una sola caricia. «Es perfecto», murmuró contra sus labios. «Tú eres perfecto». «No soy perfecto», replicó él, acariciando su mejilla. «Pero contigo soy completo». Esa noche, mientras hacían el amor bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas de su habitación compartida, Luna se maravilló de cómo había cambiado Esteban. Ya no había torpeza en sus caricias, ni miedo en sus besos. Se había convertido en un amante atento y apasionado, alguien que conocía su cuerpo tan bien como ella misma. «Te amo», murmuró él contra su piel, las palabras saliendo con la naturalidad de alguien que las había estado practicando toda su vida. «Te amo más cada día, y yo te amo a ti», replicó ella, «al hombre que eres ahora y al hombre que estás llegando a ser». Mientras se quedaban dormidos en brazos del otro, ninguno de los dos sabía que Carmen había estado observando discretamente los cambios en la casa. La anciana ama de llaves, que había servido a la familia Moreira durante décadas, sonreía por primera vez en años. La mansión, que una vez había sido un mausoleo de silencio y control, ahora resonaba con risas, conversaciones íntimas y el sonido de dos personas que habían encontrado en el otro no solo el amor, sino la libertad de ser completamente ellos mismos. Esteban Moreira había aprendido finalmente la lección más importante de todas, que el amor verdadero no te debilita, te hace invencible. 6 meses después de su transformación, Esteban recibió una llamada que amenazó con sacudir los cimientos de la felicidad que había construido con Luna. Su abogado lo informó que había aparecido un videotestamento de su padre, uno que había sido programado para reproducirse exactamente 1 año después de su matrimonio. «Es como si hubiera sabido que intentarías cambiar», murmuró Luna esa noche, mientras permanecían acostados en la cama, su cabeza descansando en el pecho de él. «Conocía a mi padre», respondió Esteban, sus dedos trazando patrones suaves en el cabello castaño de ella. «Era un estratega incluso en la muerte. El video llegaría en 3 días. 3 días para prepararse para el último intento de Eduardo Moreira de controlar a su hijo desde la tumba». Durante esos días, Luna observó cómo algunos de los viejos fantasmas comenzaban a acechar nuevamente a Esteban. No había retrocedido en su amor por ella, pero había una tensión en sus músculos, una vigilancia en sus ojos que no había visto en meses. «¿Qué crees que dirá?», preguntó ella la noche anterior a la reproducción del video. «Probablemente que he traicionado todo lo que él construyó, que me he vuelto débil, que soy una decepción para el apellido Moreira. ¿Y te importa lo que diga?».
Esteban la miró con intensidad, como si estuviera probando la solidez de sus propias convicciones. Hace un año me habría destruido. Ahora no estoy seguro. El día del video se reunieron en el estudio de Esteban con el abogado de la familia. El hombre mayor insertó un disco en el reproductor y la figura familiar y intimidante de Eduardo Moreira llenó la pantalla. Incluso en video el patriarca Moreira emanaba autoridad. Sus ojos grises, tan parecidos a los de Esteban, miraban directamente a la cámara con una intensidad que hacía sentir que podía ver a través de la pantalla. Si estás viendo esto, Esteban, significa que has estado casado un año completo. Espero que durante este tiempo hayas recordado las lecciones que te enseñé. Espero que no hayas cometido los errores de tu madre. Luna sintió cómo la mano de Esteban se tensaba en la suya. Sin embargo, conozco tu naturaleza. Siempre fuiste demasiado sentimental, demasiado parecido a ella. Por eso he preparado esta comunicación final, para recordarte quién eres realmente. Lo que siguió fueron 20 minutos de manipulación psicológica magistral. Eduardo Moreira había preparado un arsenal de recuerdos dolorosos, comparaciones crueles y predicciones apocalípticas sobre lo que sucedería si Esteban se permitía ablandarse. El amor es un lujo que los Moreira no pueden permitirse, declaró la imagen de su padre. Mira lo que le pasó a tu madre cuando se entregó a esos sentimientos. Se volvió patética, dependiente y finalmente se destruyó a sí misma. ¿Es eso lo que quieres? Luna observó el perfil de Esteban, viendo cómo su mandíbula se tensaba con cada palabra venenosa. Si has permitido que esa mujer te debilite, si has olvidado quién eres, entonces no eres digno del nombre Moreira. Un verdadero Moreira toma lo que necesita y desecha lo que no le sirve, incluso si es una esposa que ya no cumple su propósito. Cuando el video terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. El abogado se disculpó rápidamente y se marchó, dejando a Esteban y Luna solos con el eco de las palabras venenosas. Esteban permaneció inmóvil durante largos minutos, mirando la pantalla ahora negra. Luna esperó, dándole el espacio que necesitaba para procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, él se levantó y caminó hacia el reproductor. Con movimientos deliberados, retiró el disco y lo sostuvo en sus manos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó su voz extrañamente calmada. ¿Qué? Que mi padre murió sin conocer nunca la felicidad real. Pasó toda su vida construyendo muros, acumulando poder, controlando a otros, y nunca experimentó ni por un momento lo que yo siento cada mañana cuando despierto contigo en mis brazos. Se acercó a Luna, tomando su rostro entre sus manos. Él pensó que el amor me haría débil, pero tú me has hecho más fuerte de lo que él jamás fue. Porque él tenía que controlar todo porque tenía miedo. Yo no tengo miedo de nada cuando estás conmigo. Esteban, no he terminado, dijo él, su voz creciendo en convicción. Mi padre construyó un imperio basado en el miedo y la manipulación. Yo voy a construir uno basado en el respeto y la integridad. Él murió solo y amargado. Yo voy a vivir rodeado de amor. Con un movimiento decisivo, partió el disco por la mitad. Este es mi último adiós a Eduardo Moreira, declaró. A partir de ahora, el nombre Moreira significa algo diferente. Significa un hombre que ama a su esposa, que trata bien a sus empleados, que construye cosas hermosas en lugar de destruir todo a su paso. Luna sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se lanzaba a sus brazos. Te amo tanto, susurró. Estoy tan orgullosa de ti. Y yo te amo a ti, replicó él, sosteniéndola como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Gracias por enseñarme que mi padre estaba equivocado. Gracias por mostrarme cómo se ve realmente la fuerza. Esa noche, mientras quemaban los fragmentos del disco en la chimenea, Luna supo que habían derrotado el último fantasma del pasado. El hombre que una vez había sido prisionero de las expectativas de su padre, ahora era completamente libre para escribir su propia historia. Y esa historia comenzaba con amor. Un año después de quemar el último video de su padre, Esteban despertó antes del amanecer con una certeza cristalina en su corazón. Se deslizó cuidadosamente fuera de la cama, procurando no despertar a Luna, quien dormía acurrucada contra su almohada, con una sonrisa suave en los labios.
Había algo que necesitaba hacer. En el cajón más secreto de su escritorio, guardaba un anillo que había pertenecido a su madre, una pieza exquisita de diamantes y zafiros que Isabela había recibido de su propia madre. No era el anillo que su padre le había dado, sino algo que había mantenido como un símbolo de esperanza durante sus años más oscuros. Hoy, Esteban iba a darle a ese anillo el propósito para el cual había sido destinado realmente: sellar un amor verdadero. Su plan era simple pero perfecto. El jardín que había creado para Luna se había convertido en su refugio favorito, el lugar donde se sentaba cada mañana con su café mientras las orquídeas florecían a su alrededor. Allí, en el lugar que simbolizaba el crecimiento de su amor, le pediría que se casara con él de nuevo. Esta vez no por contrato, sino por elección. Pasó la mañana haciendo arreglos discretos. Carmen, que había observado la transformación de su patrón con lágrimas de alegría, lo ayudó a preparar una sorpresa especial. Cuando Luna bajó para el desayuno, encontró una nota en su lugar habitual. «Mi amor, hay algo esperándote en nuestro jardín. Te amo más cada día». Intrigada y sonriente, Luna se dirigió hacia el invernadero. Lo que encontró la dejó sin aliento. El espacio había sido transformado en algo mágico. Pétalos de rosa creaban un sendero hacia el banco donde Esteban la esperaba, vestido con una camisa blanca simple que realizaba el azul profundo de sus ojos. Las orquídeas habían sido complementadas con cientos de velas que creaban una luz dorada y cálida, y música suave flotaba desde altavoces ocultos. Pero lo que realmente la impactó fue la expresión en el rostro de Esteban. No había rastro del hombre frío y distante que había conocido 2 años atrás. En su lugar había un hombre completamente en paz consigo mismo, irradiando una felicidad que parecía emanar desde lo más profundo de su alma. «¿Qué es todo esto?», preguntó ella, acercándose lentamente. «Es el resto de mi vida pidiéndole permiso al resto de la tuya para ser extraordinario», respondió él, levantándose del banco. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas, y Luna notó el temblor de emoción en sus dedos. «Luna, hace 2 años me casé contigo porque necesitaba una esposa. Fue la transacción más fría e impersonal de mi vida. Pero lo que no sabía era que estaba haciendo la elección más importante de mi existencia sin siquiera darme cuenta». Ella sintió las lágrimas agolparse en sus ojos mientras él continuaba. «Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino fortaleza. Me mostraste que tocar a otra persona no me haría vulnerable, sino completo. Me demostraste que un hombre puede ser poderoso y tierno al mismo tiempo». Se arrodilló entonces, sacando el anillo de su bolsillo, y Luna se llevó las manos al pecho en shock. «Esta vez no es por contrato, mi amor. Esta vez es por elección. ¿Te casarías conmigo otra vez? ¿Le darías a este hombre que una vez no sabía cómo amar la oportunidad de pasarse el resto de su vida aprendiendo nuevas maneras de adorarte?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Luna mientras contemplaba al hombre arrodillado frente a ella. Era el mismo que había conocido en el altar hacía 2 años, pero completamente transformado. Donde una vez había visto frialdad, ahora veía calidez. Donde había habido distancia, ahora había intimidad absoluta. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Luna sintió como si estuviera sellando no solo su futuro, sino validando el milagro de su transformación mutua. «Te amo, Esteban Moreira», dijo, tomando su rostro entre sus manos. «Amo al hombre que eras, al hombre que eres y al hombre que serás. Y yo te amo a ti, Luna Moreira», replicó él, poniéndose de pie para tomarla en sus brazos, «por enseñarme que el corazón no es el enemigo de la mente, sino su complemento perfecto». Se besaron rodeados por el perfume de las orquídeas y la promesa de años de felicidad por delante. 1 mes después, renovaron sus votos en una ceremonia íntima en la misma catedral donde se habían casado la primera vez. Esta vez, cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», Esteban no dudó ni por un segundo. La tomó en sus brazos y la besó con una pasión que hizo que los pocos invitados presentes suspiraran de emoción.
La recepción se celebró en los jardines de la mansión, que ahora resonaba constantemente con risas y conversaciones cálidas. Carmen lloraba de felicidad mientras servía el pastel, e incluso el personal más nuevo comentaba sobre cómo había cambiado la atmósfera de la casa desde que el señor había aprendido a sonreír. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas en la terraza de la mansión, Luna miró a su esposo con asombro constante. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando su expresión contemplativa. «En lo perfecto que es esto, en cómo dos personas pueden salvarse mutuamente sin siquiera darse cuenta de que lo necesitaban. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?», murmuró él, acercándola más contra su pecho. «Que mi padre pensó que estaba castigándome con este matrimonio. No sabía que me estaba dando el regalo más grande de mi vida». «¿Y cuál es ese regalo?». «Tú», dijo simplemente. La oportunidad de descubrir quién era realmente debajo de todas las capas de miedo y control. La posibilidad de ser amado no por lo que he logrado, sino por quién soy cuando todas las defensas caen. Mientras continuaban bailando, Luna pensó en el camino extraordinario que los había llevado hasta este momento. Había comenzado con un contrato frío y la necesidad desesperada de salvar a su madre. Se había desarrollado a través de noches solitarias, confrontaciones dolorosas y la lenta demolición de muros que habían parecido impenetrables. Y había culminado en esto, dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían aprendido juntas cómo crear luz. «Para siempre», murmuró Esteban contra su oído mientras la música los envolvía. «Para siempre», replicó ella, sabiendo que algunas promesas están destinadas a cumplirse. En algún lugar de la mansión, la habitación que una vez había sido un santuario sellado, ahora servía como biblioteca, llena de libros de poesía y novelas románticas que Esteban había comenzado a leer, tratando de entender el lenguaje del amor que Luna le había enseñado a hablar. Y en el jardín que habían creado juntos, las orquídeas florecían bajo la luz de la luna, testimonio silencioso de que el amor verdadero, como las flores más hermosas, necesita tiempo, paciencia y cuidado para alcanzar su máximo esplendor. El hombre que nunca había tocado a una mujer había aprendido no solo a tocar, sino a abrazar, a sostener y a amar con una intensidad que transformaba todo lo que tocaba. Y en los brazos de Luna, finalmente había encontrado el hogar que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.